Buenos días a todos. Gracias por los que están conectándose y los que están tratando y que se van a conectar. Y gracias por las cosas que Dios nos ha estado enseñando, nuestro papá, y los testimonios hermosos. Todos, sé que el Señor le da a Chris a través de ti muchas cosas que todos estamos listos para recibir de nuestro papá, obvio. Pero lo que le da a él, muchas veces lo tenemos que vivir, aunque, aunque muchas veces platicamos, ayer íbamos en el coche y estábamos platicando sobre unas cosas que yo, obvio, mi papá me estaba dando a través de Chris y viviéndolas, y muchas veces crees que, wow, ellos, Dios les da tanto, han de estar en una perfección y todo, pero hermanos, estamos viviendo muchas cosas también y aprendiendo de nuestro papá y sabiendo, entendiendo la justicia, ¿no? De él en las situaciones, no importa qué son. Sabemos que muchas veces pasan cosas y queremos una respuesta, ¿no? Queremos, papá, te estoy pidiendo, estoy poniéndolo, hasta te estoy dando gracias por estas cosas que no son positivas en mi vida, ¿no? Pero ahí está la justicia de él, ¿no? Entendiendo que Él es justo y los tiempos de Él y de nosotros son muy diferentes, ¿no? Él conoce nuestra vida. Entonces, Él me conoce a mí mejor que yo misma. Entonces, Él sabe las situaciones que Él puede ya darme respuestas, como se dice, ¿no? En que yo dé gracias, Señor, yo doy gracias por esto. Yo sé que lo pongo adelante de ti para que sea respondido, ¿no? Y luego vivimos eso, decimos, ¿por qué todavía no? ¿Por qué pasa? Ya le di gracias, ya le pedí, ya estoy parada firme y todo, pero Él conoce nuestro corazón. So, ahí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos aquí todos unidos, por la bendición de ser tus hijos y por la bendición de que tú eres nuestro papá y que sin eso no somos nada. ¿Qué vivimos? ¿Qué hacemos? No tenemos esperanza. Entonces, gracias porque nos amas y nos sigues amando, no importa qué. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues maravilloso el trabajo que está haciendo Abba es asombroso, es sublime, es divino cuando Él está trabajando porque lo aceptamos en nosotros, porque le permitimos hacer su trabajo. Vivir el proceso de verdad es algo asombroso, ¿no? Cuando lo vives personalmente es maravilloso cuando ves a Dios obrándolo en otros, porque te has prestado a participar en lo que Él va a hacer en la vida de otra persona y ves el momento de revelación ocurriendo, ¿no? En un corazón que despierta la verdad y viene a fe y luego entra al proceso de santificación por redargüimiento y de allí sale para ir a la renovación de su entendimiento, para luego, con todo eso producido en esa persona, que empiece a participar con Dios en hacer justicia. Por eso es instrucción en justicia. Lo que es el proceso final o la operación final del proceso de verdad. Porque el interés de nuestro papá no es resguardarnos y tenernos allí en una burbujita, sino es manifestarnos. ¿Sí? Manifestarnos ¿a quién? Al mundo. A ver cómo te cae eso. Mira, Jesús nació aquí en la tierra, le fue dado cuerpo en semejanza de los hombres. Nunca fue humano,
Él no nació de la simiente de Adán, él nació de Dios por el Espíritu Santo. Como tú y yo hemos renacido. Nosotros sí nacimos de la simiente adámica, pero al ser redimidos y regenerados, pues fuimos engendrados por Dios y el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, fue desechado, destruido y somos una nueva criatura. Y ahí hay semejanza, ya quedó un fundamento que nos permite crecer esa semejanza. Pero Jesús vivió un proceso de una infancia corporal, no de una infancia, él no como que nació en blanco, ¿no? Él nació, el verbo de Dios hecho carne. Y por eso a los 12 años, cuando él se queda en el templo hablando con todos los sacerdotes y los grandes de la religión judía, pues aquellos estaban atónitos que a los ojos de ellos estaban escuchando a un muchachito de 12 años hablar cosas que ni ellos podían entender, pero estaban escuchando a Dios. ¿Te das cuenta? Y Jesús siempre operó en la mente divina, aquí en la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo nos explica para nuestro beneficio que Él, con todas esas ventajas, fue llevado por un proceso de aprendizaje aquí en la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos, que es donde más se clarifica esto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque era necesario que el Padre perfeccionara a Jesús para hacerlo redentor nuestro. Ahora, él ya era perfecto, pero la vivencia de esta condición que él vino a redimir, esa no la tenía. Entonces, estando aquí en la tierra, él quedó sujeto a límites, quedó sujeto a cosas que eran ajenas a su existencia eterna. ¿Sí? Y allí él tuvo que aprender a vivir en este terreno, en este ámbito opuesto, hostil, en fin. Y cada día fue una escuela, desde cuando hablas de Jesús en su infancia terrenal, pues no estás hablando de su infancia espiritual, ¿de acuerdo? Pero sí estamos hablando de la infancia de su cuerpo físico y del aprendizaje en la convivencia con José, con María, con los hermanitos que le fueron naciendo de José y de María, con la vecindad donde él creció, porque él no nació en un palacio, nació en un barrio, ¿no? Creció en medio del ámbito de las necesidades, de las limitantes que tenían sus padres terrenales y todo esto fue una escuela en la cual Abba estaba perfeccionando a nuestro Redentor. Para que cuando él llegara a la cruz, al momento clave de su venida a la tierra, fuera una perfecta ofrenda. ¿Sí? O sea, piénsalo así, en su existencia eterna, Jesús nunca sufrió contradicciones, nunca fue difamado, nunca fue afrentado, nunca fue provocado, nunca fue asediado, nunca fue odiado de esa manera. O sea, no. Cuando vino aquí, el autor de nuestra salvación tuvo que ser sujeto a padecimientos constantes y terribles. Sí, el contraste entre su existencia eterna y su existencia terrenal es absoluto. Además, él
físicamente tenía que cumplir la ley sobre la cual estaba sujeta la humanidad. Todos esos mandamientos escritos en el Antiguo Testamento tenían que ser cumplidos a la perfección en él. Porque si él hubiera traspasado uno, la justicia de Dios opera de esta manera. Transgredes o desobedeces una parte de la ley, la quebrantaste toda. Y por eso la paga del pecado no es como en los códigos humanos, ¿no? Los códigos penales están escritos para determinar ciertas categorías de delitos, ¿no? Y estas caben dentro de este grupo y llevan este tipo de sentencia y estas van para acá y llegas a las más grandes, ¿no? En el código divino, el código penal es muy sencillo, es uno: pecado, muerte. Y no está hablando de la ejecución en la silla eléctrica de un cuerpo. Está hablando de la condición de ese espíritu. El espíritu humano existe en muerte, vacío de Dios, sujeto a maldición, esclavo de pecado, esclavo de la muerte, esclavo del temor, etc. Entonces Jesús viene a cumplir todo eso que estaba dado para regir la conducta humana, y él lo cumple y lo rebasa, ¿sí? Y por eso a Pedro le dice, a Juan, por ejemplo, cuando él va a ser bautizado por Juan, ¿se acuerdan? En el río Jordán. Y cuando él viene a Juan, Juan le dice, ¿pero qué haces? Yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. ¿Qué le responde Jesús? Juan, me imagino a Jesús tomando a Juan de la mano, poniéndole la mano en el hombro, diciendo, Juan, hey, nos es necesario cumplir toda justicia. ¿Sí? Porque Jesús estaba clarísimo en que parte de su proceso aquí en la tierra era haber cumplido toda la ley, toda la ley. Por eso él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces, si él hubiera abrogado una parte de la ley, nunca hubiera podido redimirnos. Él hubiera muerto por sus pecados y no podía ser nuestro redentor. Esto es importante para el fundamento que tú y yo requerimos en la renovación de nuestro entendimiento para vivir lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y por eso el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la verdad que Jesús es, para que esa verdad te sea aplicada a ti. ¿Sí? Así que tienes allí una inmensidad de asuntos de verdad que el Espíritu Santo quiere mostrarte con respecto a Jesús en su vivencia aquí en la tierra. Por eso están escritos los evangelios, por eso está la escritura, está allí para que el Espíritu Santo te la ministre y te lleve y te revele y te haga ver quién es el hijo, el primogénito de esta familia, el trato del papá con ese hijo, la vivencia de ese hijo para ser fiel a lo que le fue encomendado y que él aceptó vivir, porque él no vino a la fuerza. El padre no lo obligó y le dijo, pues tú vas porque aquí se hace lo que yo digo. Esa no es la relación, sí, que se opera divinamente, no hay pirámides. Entonces, Jesús viene voluntariamente. Filipenses capítulo 2 es una ventana de revelación con respecto a su corazón, cuando el Espíritu Santo ahí nos dice que haya pues en ti, en mí, en nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, al Padre, ¿qué hizo? No tomó eso como cosa que aferrarse, si yo no. ¿Cómo crees?
sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y como hombre siervo, porque una vez que entras al terreno humano, ahí sí hay pirámides, ¿no? Están los meros que están en las cúpulas y están los que siguen, que hacen que la cúpula funcione, y luego están los que siguen y pum, 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 hasta abajo. ¿Y Jesús a dónde crees que cupo en esa pirámide? Hasta abajo. Sí. Por eso a los ojos de los que estaban aquí en las otras niveles, decían, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Porque así funciona el entendimiento humano, ¿no? Siempre estás midiendo. El jefe, pero yo soy más que tú, yo soy menos que tú. Estás tratando de ubicarte. Bueno, Jesús vino consciente de que en la voluntad del Padre estaba que él no compitiera en la pirámide. Y por eso fue ubicado en la base. Sí. Y entonces él vivió allí. Él nunca estuvo repelando de, no, yo cuando estaba en la gloria, se despojó a sí mismo. Esa palabra tiene un significado completamente diferente a lo humano, porque en lo humano el despojo es una violencia, es un ataque, es una agresión, es terrible, ¿no? Cuando eres despojado, te están quitando algo a la fuerza, ¿no? Pero aquí estamos viendo un acto asombroso de un hijo majestuoso, el dueño de todo, por quien todo fue hecho, quitándose todo eso para vivir allí en el fondo de la sociedad humana, sin pretensiones, sin alardes, sin reclamos. Y ese proceso duró 30 años terrenales. Sí. ¿Qué te parece? Hubo, en la escritura está registrado un evento, 12 años. A los 12 años, cuando él tiene este diálogo con los sacerdotes y demás, pero luego termina el Espíritu Santo porque vienen María y José y le dicen, hijo, ¿cómo nos haces esto? Porque hemos estado angustiados pensando que algo te había pasado. Ya se imaginan, todos conocemos las reacciones de los papás humanos, ¿no? Y la respuesta de Jesús, una respuesta sabia, humilde, respetuosa, diciéndole a María, tú sabes que yo en los negocios de mi padre tengo que estar. O sea, mamá, ¿por qué te fuiste por allá si tú sabes? Tú, mamá, no entiendes todo lo que yo soy, no tienes con qué todavía, pero yo no vine a otra cosa. Pero luego dice el Espíritu Santo,
y se fue, regresó con sus padres sujeto a ellos. Imagínate esa escuela. Aquí está el verbo de Dios viviendo sujeto a la imperfección, al entendimiento humano de José y de María, por buenas gentes que hayan sido, pues para nada entendían a Jesús. Pero él vivió esa escuela para ser hecho un perfecto redentor de todos nosotros. ¿Qué tal? En consecuencia, el Espíritu Santo dice de Jesús, otra vez en el libro de Hebreos, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. ¿Sí? Con el fin de que él nos entienda, él sea un sumo sacerdote, y vamos a hablar quizá un poquito de eso en un momento, pero no te atores en el concepto humano de sacerdocio, por favor. Deséchalo y escucha a Dios hoy en tu espíritu. O sea, un oficiante, el supremo oficiante a favor de nosotros ante Dios. Porque así como él fue tentado en todo, o sea, tú y yo hemos sido tentados en muchas cosas, pero ninguno hemos sido tentados en todo. Y él sí, él tuvo que ser provocado en todo. Pero ¿cuál era la gran diferencia? Sin pecado. La confrontación vino, las provocaciones vinieron, pero él tuvo que responder a cada una de ellos. De eso se trató el asunto con el diablo en el desierto, que ocurrió inmediatamente después de que fue bautizado. Recuerda que Jesús no habló nada. Vamos a llegar a un momento importantísimo en su tiempo en la tierra en un segundo, pero vamos caminando esta escuela de Jesús con todo lo que iba siendo forjado en su corazón, en su vivencia diaria. Y llega el momento en que, guiado por el Espíritu Santo, es llevado a ser bautizado en agua por Juan. Ese es un evento importantísimo porque demarca el inicio de la manifestación de Dios, del Padre, sobre su Hijo en la tierra. O sea, cuando Jesús nació, recuerda que los ángeles anunciaron quién era él. A María, cuando se le hizo la invitación de ser la mujer por quien Jesús obtendría ese cuerpo, ¿verdad? Físico, el ángel le dijo, este que nacerá de ti será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y eso lo supo ella, nada más, y ella aceptó vivirlo. Pero de allí luego vino el testimonio de los reyes. ¿Se acuerdan que vinieron los magos a adorar a Jesús? Los ángeles testificaron a los pastores, pero hasta allí pasan 30 años. Y el día del bautismo de Jesús, cuando él sale del agua, entonces, ¿qué sucede? El Padre habla. El Espíritu Santo desciende como paloma, se posa sobre él, y luego el Padre habla. ¿Y qué dice desde esa nube? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco.
escúchenlo a él. Y ahí se detona la manifestación de Dios por medio de su Hijo, porque esto es a lo que Jesús vino. Él no vino a presumirnos nada, Él vino a manifestar a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Bueno, Jesús sale del agua y no se pone a predicar y a decirle a la gente, no, no, no. Dice inmediatamente, la Escritura registra por el Espíritu Santo lo siguiente, dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Escuchaste? O sea, esto no es una emboscada que el diablo le preparó a Jesús. ¿Te das cuenta? Esto es un asunto divino. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí Jesús va siendo guiado. Él no maneja, o sea, humanamente no hay manera de comprender quién es esta persona. Pero conforme tú y yo somos renovados, entendemos que mansedumbre es la vivencia 24/7 de guianza. Si tú no te guías, eres guiado porque el Padre siempre va adelante, siempre tiene todo dispuesto para que tú lo vivas y con Jesús es idéntico. Entonces su tiempo en la tierra es un tiempo de mansedumbre. Y humildad es vivir esa mansedumbre, vivir lo opuesto a orgullo. Orgullo es yo soy yo y yo voy a darme mi lugar y yo voy a lograr y yo voy a hacer. Y humildad divina es yo vivo lo que mi papá tiene preparado para mí. Entonces Jesús, por supuesto que va al desierto siguiendo esa guianza. Llega allí. El Espíritu Santo le deja saber que tiene que ayunar, que no va a comer por 40 días. ¿Qué tal? Pues no come. Está viviendo en un cuerpo terrenal. Un cuerpo que requiere de un sustento alimenticio programado, ¿verdad? Estamos programados para estas 3 instancias diarias donde llenamos el buche, ¿no? Y digerimos y etcétera, etcétera. Pero el cuerpo siempre tiene una cantidad de reservas. Si una persona sana, 40 días es hasta donde llegas. Y después de 40 días, si no hay sustento, pues el cuerpo ya no puede seguir. Entonces Jesús va a conocer ese umbral, ese límite, algo ajeno a su vivencia eterna. Él va a llegar a ese momento no de un hambre de una hora, de una traspasada es que ¿cómo decimos? Me traspasé, no comí, no desayuné, ¿no? Y me siento mal. No, 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 esto es el tope físico. Y el Espíritu Santo nos cuenta, y tuvo hambre. Primera vez. Primera vez que él enfrenta ese umbral físico. Y en ese instante de esa condición física de o hay sustento o aquí terminan las cosas, entonces viene el diablo. ¿Qué tal?
Y como siempre, viene con un plan malvado, un plan de provocar, porque mira, el dicho dice que el diablo es más diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pero este era un ser que necesitas conocer verdad sobre él y Dios te la está preparando para que tengas acceso a todo eso de una manera ordenada y los hijos que lo vivan pues van a tener un fundamento correcto en esta renovación. Perdón, pero el diablo entiende corruptamente, pero si algo está claro es que su función es provocar a que tú hagas lo opuesto a lo que Dios quiere, a lo que Dios es. Y él se la va a jugar toda con Jesús. Y entonces él viene a Jesús con una solución a su estado presente. ¿Sí? Y una provocación, porque sus palabras nunca son espontáneas. ¿Sí? Nunca hay tal cosa como que el enemigo te lance un dardo de fuego al azar. No, no, no. Todo está escogido para dar en el blanco, ¿sí? Para que llegue al punto que te haga a ti reaccionar a eso. Y con Jesús, pues él tiene que pulirse porque este es el momento crítico de pararlo. Ha estado tratando de matarlo desde que nació, pero aquí está 30 años después y ahí lo tiene solito y con hambre, un hambre fatal. Y entonces le suelta el dardo, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, ¿qué haces tú con hambre, muchacho? Tú no necesitas cocina, tú puedes nada más decir que la piedra se convierte en pan y te la comes y ya. Y además con eso demuestras quién eres, porque es muy preciso que tú demuestres quién eres. Pues si oyes al Espíritu Santo, vas a entender cómo tú vives estas provocaciones diabólicas y tristemente muchas veces mordemos el anzuelo, ¿sí? Pero Jesús es manso y tú, conforme eres renovado, vas a aceptarte en semejanza con él y vivir mansedumbre porque eres manso, no porque un día lo vas a lograr. Entonces Jesús en su proceso interno que él nos describe en Juan capítulo 5, él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Él vive eso ahí en el desierto. Él no escucha al diablo y se pone a alegar con él. Él no escucha al diablo y reacciona a lo que está entrando por sus oídos físicos. Él siempre va al Padre, el Padre que mora en él, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Yo las palabras que hablo no son mías. Juan 14. El Padre que mora en mí hace las obras. Eso vive Jesús, eso vive Jesús, eso vive Jesús siempre. Y aquí estamos en un evento que va a demarcar el principio de nuestra redención. La cruz es la culminación. Pero en el evento en el desierto, Jesús establece su victoria sobre el mundo. Lo que hace que el ámbito en el que operan los seres humanos.
que está descrito en Primera de Juan capítulo 2, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esas son las tres armas que el enemigo va a usar en su contra. Y allí Jesús va a triunfar y va a establecer su victoria sobre el mundo. Por eso, antes de ir a la cruz, Jesús declaró estas palabras: yo he vencido al mundo. ¿Sí? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Se acuerdan? Bueno, su cuerpo está en un hambre fatal, su espíritu está en comunión con Abba, el enemigo está provocándolo, es su escuela, y él vive comunión. Y el Padre le da la respuesta precisa. ¿Sí? La respuesta que vence al mundo. Y la respuesta es fe. Primera de Juan capítulo 5 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pues Jesús es el autor, ¿te acuerdas? Y consumador de la fe. ¿Qué es eso? Él la vive. Él vive la fidelidad del Padre. Eso es vivir por fe, es vivir la fidelidad de Dios contigo. Vivir para fe es vivir para que se cumpla en ti lo que el Padre ha prometido. Y Jesús lo vive. En su corazón, este personaje a quien él conoce, porque Jesús estaba presente el día de la creación de quien fue el querubín, estaba presente el día de la corrupción del querubín, el día en que fue destruido su cuerpo, el día que fue lanzado a la tierra. O sea, Jesús lo conoce, pero perfecto. Pero este cuate, todo ya corrupto, pues piensa que él le puede tender una trampa a Jesús, ¿no? Y por supuesto que va a buscar hacerlo. En Jesús, él no, yo te conozco esto, que no, es Padre. Su proceso interno siempre es Padre, muéstrame. ¿Qué quieres tú hacer? Silvia hace rato nos decía, empecé a entender que no se trata que yo le pida a Dios que me ayude a mí a hacer. Bueno, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir a vernos en la misma situación que Jesús y que quedemos establecidos en que todo lo que viene a nosotros en el día, en la noche, cuando suceda, si vivimos el proceso de hijos, que es Padre, Abba, ¿cierto? Es Abba. ¿De qué se trata esto? Entonces vamos a la ruta directa, ¿sí? Y Jesús opera en eso perfectamente. Y entonces el Padre le da la respuesta. La respuesta es, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué tal? Entonces, eso es asombroso porque Jesús vive todos estos eventos que hemos descrito, pero cuando se da el ataque, vence los deseos de la carne. ¿Lo ves? Y los deseos de la carne no era comer pan. El deseo de la carne es imponerte, es ser tú por ti mismo. Y vence. Bueno, termina esa tentación, eso está vencido. Y ahora viene la que sigue, ¿no? Entonces, ahora se trata de los deseos de los ojos. Es
cómo te ven los demás. Y fíjate cómo nos lo cuenta el Espíritu Santo. Dice, y el diablo le llevó a la cúspide de una de las torres del templo y le dijo, tírate de aquí, porque escrito está. Aguas. ¿Quién está hablando? El diablo. ¿Qué está hablando? La escritura. ¿Ya entendiste? Es que me vino este pensamiento y la Biblia dice, aguas. Al diablo no le cuesta nada citarte la Biblia si tú vas a caer en sus trampas. Por eso es que Jesús habla de nosotros y dice, mis ovejas conocen mi voz y no escuchan la voz de extraños. Esa es tu seguridad. ¿Te das cuenta? Si tú no vives oyendo su voz, estás expuesto. Híjole. ¿Y cómo se le hace? Aprende a escuchar en tu espíritu. Es un proceso, Dios te lo va a aclarar y su voz va a ir haciendo clara y fija y permanente en ti y ya, vives eso. Pues otra vez el diablo empieza a trabajar en, tú veniste a que te conozcan. Pues mira qué introducción, tú te tiras y los ángeles vienen y no dejan que te pase nada y ya quedaste. Ya todo el mundo sabe que tú eres hijo de Dios. ¿Qué tal? Otra vez Jesús vive lo divino. Padre, ¿qué le quieres tú decir? ¿Te das cuenta? Jesús no es, dime qué hacer, Padre. Eso es, tú indícame para que yo haga. Eso no es divino. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya lo oíste, amado hermano, hermana. Nos toca vivir lo mismo, ¿sí? Mientras estemos tratando nosotros de ser los actores, seguimos engañados. La respuesta viene. Y Jesús habla las palabras que el Padre le da para hablar y le dice al diablo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aunque hay mucho más que el Espíritu Santo nos va a mostrar a cada uno conforme Él nos profundice en todas estas verdades, pero otra vez, el deseo de los ojos queda vencido, ¿sí? Y ahora viene la carta final que el diablo se va a jugar con Jesús y lo llevó a un alto monte y le mostró desde allí todos la gloria de los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré. Escucha quién le está diciendo a quién, ¿ok? El diablo a Jesús. Le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado y a quien yo quiero se lo doy. Si tú postrado me adoras a mí. ¿Tú quieres? ¿Veniste aquí por esto? Yo te lo doy. ¿Para qué tanto rollo? ¿Para qué tantas cosas? Aquí hacemos el trato ahorita. Nadie te tiene que ver. Esto es entre tú y yo. Tú aquí me adoras y todo es tuyo. Mm.
¿Estaba diciendo lo correcto el diablo, que él podía, que era de él? Pues fíjate que sí, porque él dice, a mí me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Por eso el Espíritu Santo asevera, todo el mundo está bajo el maligno. Si eres del mundo, ahí está la mera autoridad. Y por eso los redimidos, Jesús declara en Juan 17, hablando con el Padre, eran del mundo, pero ya no son del mundo. Hemos sido sacados bajo la potestad del diablo y trasladados al reino divino de su amado Hijo. Bueno, lo que propone Satanás es ridículo porque estás hablando con el dueño del universo, ¿verdad? Pero esta es su última carta, esto es su fuero y él está provocando, está haciendo su mejor esfuerzo por que Jesús caiga. Pero aquí adentro, el Hijo Divino no es movido, porque él va a vivir lo mismo, es Padre. ¿Qué quieres tú responder? Y otra vez el Padre le da a Jesús las palabras y Jesús las habla y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y escucha lo que sigue. Y dice entonces el Espíritu Santo, y habiendo acabado toda tentación, el diablo le dejó por un tiempo. Y vinieron ángeles y le ministraron. Mira, en los planes diabólicos estaba matar a Jesús, siempre matarlo, 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 quitarlo del medio. No se pudo. ¿Cómo hacemos que caiga? Esto era una constante, ¿te das cuenta? Él todavía no sale a hablar con la gente, él todavía está empezando este proceso. Pero antes de salir, Dios tenía preparado este evento, esta confrontación, para dejar sellado en el Hijo la victoria sobre el mundo. ¿Sí? Y habiendo acabado eso, ministrado por los ángeles a su cuerpo físico, a todas sus necesidades fueron atendidas allí divinamente. Jesús regresa, nos dice el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu del desierto. Y ahora sí, el Padre empieza a manifestar al Hijo al mundo. Por 3 años y medio. Cada momento que él vive es la manifestación del Padre. ¿Sí? Los hombres veían a Jesús, el hijo de José. Jesús estaba manifestando al Padre. Por eso, cuando llegamos a Juan capítulo 16, Jesús le dice a los discípulos que porque no habían renacido no podían entenderlo y él estaba consciente de esa limitante bajo la que ellos convivieron con él. Y les dice, es que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Sí.
Eso es lo que han visto. Han visto cómo es mi papá, quién es mi papá. No hay diferencia entre él y yo. Y ahora venimos al momento en que él consuma la redención después de haber cumplido la ley, haber anunciado la justicia de Dios. Por eso en el inicio de este tiempo de 3 años y medio en los que Dios el Padre por Jesús ministró a los seres humanos, en el periodo de Manuel, Dios con nosotros, Jesús inicia en un evento maravilloso que está registrado en Mateo 4, en Lucas capítulo 4, donde él pide el libro de Isaías y lee de la escritura lo que estaba profetizado de él. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y enlista la justicia que él vino a establecer, para anunciar el evangelio a los pobres, para redimir a los oprimidos por el diablo, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Y cierra el libro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y empieza la manifestación de Dios por el Hijo en la tierra. Esto es hermoso, esto es cuando el Espíritu Santo te trae a entender y a ver estas cosas, es asombroso. Cuando el Espíritu Santo te lleva por los escritos en los evangelios, como son llamados, y te va mostrando los eventos no desde la perspectiva humana, sino divina, el Padre en Jesús hablando las bienaventuranzas, el Padre en Jesús haciendo sus obras, Jesús participando, Jesús siendo el Hijo en uno con el Padre, viviendo las obras del Padre. Es asombroso, es asombroso. Y ese registro es limitado. Juan nos cuenta, y el Espíritu Santo lo registra por él, que si se escribiera en libros, todo lo que ocurrió en esos 3 años y medio no cabrían en el mundo. Pero no se trataba de escribir libros o de vender libros, ¿te das cuenta? Sino se trataba de hacernos igualitos a Él. Y por eso el objetivo en Jesús siempre estuvo claro. Yo he venido para que tengan vida. Y es en esa conciencia que Él va a la cruz y se ofrece como una ofrenda perfecta. No porque vino del cielo perfecto nada más, sino porque expuesto a la situación terrenal, al ámbito diabólico, a todas las presiones, tentaciones, confrontaciones, agresiones, abusos que luego se manifestaron terriblemente en el proceso de ir a la cruz. Él llega a ese momento perfecto. ¿Sí? La ley cumplida en él. La manifestación del Padre cumplida en él. Y ahora él dice, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y esa voluntad es, escucha, por favor, el evento en la cruz y lo que hace
efectiva la redención que solamente existe en Jesús, y la redención de la condición humana, del legado adámico, es que Jesús en la cruz fue el objeto, el cuerpo en el cual el pecado fue juzgado y destruido. Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo asevera y dice, por nosotros le hizo pecado. Romanos capítulo 8, dice el Espíritu Santo, lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil debido a la naturaleza humana, lo hizo Dios, juzgando al pecado en la carne de su Hijo y destruyendo al pecado allí. Esa ofrenda perfecta, ese cuerpo santo, victorioso, ahora es transformado. ¿Sí? Y por eso ocurre esa ruptura en la cruz de lo eterno, esa separación entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús exclama, ese es el momento en que es hecho pecado, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si lo santo no puede tener que ver con pecado y Jesús ahora es pecado ahí en la cruz. Y lo que sigue es el juicio sobre el pecado. Y el juicio tiene una sentencia, la paga del pecado es muerte y la muerte es ejecutada en ese cuerpo que ahora es pecado. Está hecha la ofrenda. La escuela de Jesús en la tierra se cumple, Él permanece en el cuidado del Padre, en la guianza del Padre, en la obediencia al Espíritu Santo hasta el final. Y por eso sus últimas palabras son palabras de fe. ¿Sí? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fe. Terrenalmente pasan 3 días y 3 noches. Divinamente un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ocurren muchísimas cosas. El Espíritu Santo nos dice en la Escritura que Jesús descendió a lo más bajo. Nos dice que fue en espíritu a predicarle a todos los que habían muerto antes de él, de ese sacrificio, antes de ese día. A los que estaban en el seno de Abraham y a los que estaban en el lugar de tormento, ambos. Y
En el tercer día, ahora le toca al Padre dar fe de lo que Jesús hizo. ¿Era perfecta su ofrenda o no? ¿Pagó por todos los pecados de todos o no? Lo único que iba a testificar o atestiguar eso es si permanecía en la tumba o era resucitado por la gloria del Padre. ¿Te das cuenta? Por eso nuestra redención no solamente es operada en la cruz, es ratificada en la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el momento de que Él expiró, su cuerpo expira, su espíritu se desprende de ese cuerpo hecho pecado. El viejo pacto es hecho obsoleto. En el templo de Jerusalén, donde estaba la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasga y dice, esto ya no sirve, esto ya no funciona, esto quedó obsoleto, ya no es necesario. En fin, hay tantísimas cosas que ocurren. Dios obrando en todos los ángulos para dejar establecido lo que estaba siendo cumplido a favor de los herederos de la salvación. Bien. Jesús resucita y cumple la última fase del ministerio divino en la tierra por Jesús en la etapa de Emanuel. Son días que va a manifestarse a los que creyeron en Él, a los que serán los primeros adoptados, los primeros renacidos, las primicias de la familia divina, para atestiguarles, y el Espíritu Santo no elabora todo lo que Él habló, pero dice que estuvo con ellos hablándoles sobre el reino de Dios y enseñándoles y explicándoles lo que iba a suceder. Pero nos lo resume diciendo esto, que les dijo, no se muevan, y ahí empieza la escuela nuestra. ¿Sí? No se muevan, no hablen, no hagan hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esto fuera otra cosa si obedeciéramos esa instrucción. Si dejáramos de hacer para aprender a permitir que Dios haga. Si viviésemos el verdadero ayuno que el Espíritu Santo describe en Isaías 58. El ayuno que es no hablar tus palabras, no andar en tus caminos y no hacer tu voluntad. 24/7. Para entonces
hacer justicia, no por tu mano. Si los hijos hoy somos ministros de justicia, todo eso que Dios hizo en Jesús está disponible a la humanidad. Y Abba lo que él designó es que eso se haga manifiesto, así como el Padre manifestó al Hijo, al mundo. Y por eso Jesús decía, miren, yo no doy testimonio de mí. Yo no alego a mi favor. Hay uno mayor, el Padre, que me envió, él da testimonio de mí. Es lo mismo para nosotros, hijos. Todo lo que hoy el Espíritu Santo nos presenta es con el propósito de que tú le permitas aplicártelo a ti. ¿Sí? Si tu hermano mayor vivió toda esta escuela, ¿tú crees que tú y yo estamos exentos? De hecho, el Espíritu Santo afirma en el libro de Hebreos otra vez, dice que a todo aquel que Dios recibe por hijo, lo disciplina. En el proceso de humanizar la escritura, lo han traducido castiga. Perdón, no hay castigo para los hijos. Jesús ya pagó el castigo. Pero disciplina, eso sí. ¿Y qué quiere decir eso en el ámbito divino? Establecerte en la vivencia de las virtudes divinas. ¿Lo escuchaste? La disciplina que el Padre va a operar en ti es establecerte en la vivencia de las virtudes divinas. ¿Cuáles son? Las 12 que conjuntan la vida de Dios. La vida eterna, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. La vivencia de eso constituye 12 disciplinas que serán el fruto o el producto del trabajo del Espíritu Santo en ti. Jesús siempre las vive. En eso no hubo variancia. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque todo su tiempo en la tierra, Él vivió a la perfección esas 12 virtudes. Él es disciplinado. Y ser discípulos es ser disciplinados. Es el proceso de verdad operado por el Espíritu Santo en ti para establecerte en la vivencia de las virtudes divinas. Bueno, algo hicieron bien el grupito de los 120 con quienes Jesús convivió esos últimos días en la tierra. Y el día de su partida corporal, Él les dice, no se muevan, esperen el momento en que el Padre va a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo y van a recibir, ¿qué? Poder. Sí, aquí hay muchísimo y hoy no es el día de que Dios nos expanda esto, pero tú puedes seguirle, ¿eh? O sea, aquí tenemos una cápsula de tiempo juntos, pero tú tienes un 24/7 con el maestro, con tu maestro, el Espíritu Santo. Así que si tú le permites renovarte para que dejes de ser dominguero y te vuelvas hijo 24/7, pues vas a crecer enormemente.
Pero hoy estamos aquí, vamos a disfrutar este ágape, ¿sí? Con él. Y dice Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder, recibirán. Eso habla de un convenio mutuo. Recibirán. No dice, y Dios los va a agarrar y los va a forzar a que sean. No, recibirán. Esas son las reglas de la relación. Todo te ha sido dado. ¿Cuánto has recibido? ¿Eh? ¿Cómo sabes que has recibido? Porque está operando en tu vida. Lo que no está operando en tu vida, no lo has recibido. Sencillo. Bueno, y Jesús nos muestra otra vez que todo lo que Dios da produce algo, ¿sí? Todo lo que Dios hace produce. Eso es fruto, es un producto, producto. ¿Cuál es el producto de recibir poder? Ah, pues que tú te vas a la cúspide de la pirámide, ¿sí? Te vuelves el mero mero, el líder. No, señor. Él dice, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Me serán testigos. Otra vez, lenguaje divino. Ser no es una función ficticia o aparente, sino ser, ¿sí? Desde la raíz. Testigos es la evidencia. Ustedes van a ser la evidencia de quién yo soy. Porque si yo soy hijo y tú eres hijo y el Padre que me manifestó al mundo te manifiesta a ti al mundo, ahí está la evidencia. ¿Se hizo la conexión? Por eso Dios nos habló hace unos cuantos domingos de cuál es tu visión en relación con su visión para ti. Es que yo siempre quería ser un gran siervo de Dios, ¿no? Esa era la visión de Dios. ¿Me entiendes? Porque pues yo había crecido en ese ámbito y estaba viendo pirámides y dije, pues oye, yo no me quiero quedar atrás. Además, mi papá terrenal se me dijo, no seas del montón, no seas del montón, tú tienes que sobresalir. Dios te ha dado talentos para que sobresalgas. En toda esa filosofía humana. Entonces yo oraba para que Dios me diera un lugarcito allá arriba, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Dime qué hago y yo lo hago. Yo pago el precio, porque eso también me lo enseñaron. Es que quieres, tienes que pagar el precio. Ay, ay, ay. Nada que ver con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que vivir el proceso de verdad, ser santificados de todos esos engaños que traemos puestos para venir a vivir esto que nos ha sido dado, ¿sí? El nuevo ser que nace de Dios no funciona en su autopoder o autosuficiencia, sino en el poder de Dios. Por eso en Efesios 1,
habla el Espíritu Santo y dice que el Padre de Gloria nos da espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él, para que sepamos tres cosas, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? ¿Ya está clara la respuesta en tu corazón? Ser hecho idéntico a Jesús. Esa es la respuesta. A eso te llamo. Ser hecho hijo, a ser hecho idéntico a Jesús. Por Él. Número 2. ¿Cuál es la riqueza de la herencia que Él te ha concedido? Para que ya no vivas en la condición humana, diciéndole que tú eres un ser necesitado, sino que como Jesús te veas provisto y vivas su provisión en todos los ámbitos, empezando en tu espíritu, porque si ahí no hay provisión divina, olvídate. Número 3. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para contigo? Y hace una referencia importantísima y dice que ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora mírate, mírate, mírate. A ver, ¿ya está clara la esperanza de tu llamamiento en tu corazón? Si no, pues ahí está el trabajo que tienes que permitirle a Dios. Si no empezamos por allí, no hay nada más que hacer. No hay que hablar de herencia, no hay que hablar de otra cosa. O sea, estamos allí, en ese punto. No aceptas ser hecho hijo, no vives ese proceso, pues entonces todo lo demás no se aplica. Domingo pasado el Espíritu Santo nos habla, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es heredero, ya es señor de todo, pero pues no lo puede vivir porque la persona no acepta que se le enseñe a ser hijo. Bueno, pero si eso ya está en tu corazón operando, entonces ahora tienes que ser llevado a ver, si soy hijo, ¿sabes qué es vivir la herencia divina? Es muy sencillo, ¿sí? Es que aquí adentro, en lugar de vivir eso que es totalmente natural a un ser humano, que el ser humano vive consciente de lo que tiene y de lo que no tiene. Sí, lo ves desde el niñito, desde la infancia, o sea, está ahí, nacemos con eso. Entonces, siempre es un querer tener, ¿cierto? Querer tener, querer tener, querer tener. Para muchas personas la oración es estarle pidiendo a Dios que te dé lo que tú quieres tener, que no tienes. Dame, 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 dame. Las relaciones humanas son dame, 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 dame. Y conforme la gente crece, bueno, es un trueque, ¿no? Yo te doy para que tú me des. Y mientras estemos allí, la llevamos y cuando ya no me des lo que yo quiero, pues busco a alguien más. ¿Cierto o no? Hola. Sucede con los padres y los hijos, sucede, o sea, por todos lados, es la naturaleza. Así funciona. Pero venir a conocerte como hijo en la semejanza de Jesús es ser limpiado de todo eso para ser lleno de bendición. Por eso en Efesios 3 dice que el Padre de Gloria nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y recibir eso es permitirle a Dios limpiarte de necesidad y llenarte de verdad. Y en la verdad divina estás completo. Estás como Jesús. ¿Cuántos pesos traía en la bolsa? Ninguno. ¿Cuántas propiedades tenía a título? Ninguna. ¿Cuántas? Pero era dueño de todo. ¿Qué tal?
se le ofreció un burro. Le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar, ahí está el burro. Y si alguien les dice, ¿qué hacen ustedes? Le dicen, el Señor lo necesita. Quiere decir, el dueño de este burrito lo necesita. Hola. Pero es que yo quiero. Y el enemigo está allí para hablarte la Biblia y engañarte. ¿Sí? Tu herencia empieza en tu espíritu. Y tu proceso es permitirle al Padre establecerte en que todo Él lo tiene provisto antes que suceda. Por eso dice la Escritura, antes que pidas, yo responderé. Jesús dice, no tienes que estar allí alegando y presentándole a tu Padre un caso así para que Él entienda lo que necesitas. Él ya sabe de qué tienes necesidad. Pero muchas veces lo que Él sabe que yo necesito y lo que yo creo que necesito son dos cosas completamente distintas. Y ahí está el proceso de santificación. ¿Estoy dispuesto a vivirlo? Bueno. Pero tercero es conocer su poder y vivir en su poder. ¿Se acuerdan de Pablo que entra a este proceso divino, esta senda de justicia? Recuerda, las sendas de justicia es Dios te introduce a procesos para hacerte libre de cosas que te están separando de lo divino y enseñarte lo divino. Y Pablo, era esta persona que había desarrollado una capacidad humana por ser líder, esto, aquello, lo demás. O sea, lo traía construido. Él siempre andaba buscando cómo y encontrando un cómo humano. Y eso es un grave problema para ser hijo de Dios. Porque muchos queremos ser socios de Dios, ¿no? No, donde yo puedo, tú no te metes, pero cuando no, ahí es donde entras tú. Mira Jesús, yo no hablo, yo no hago, el Padre que mora en mí, Él hace. Ese es el gran problema. Entonces Pablo, en su proceso, él está ya empezando a funcionar como hijo, pero todavía, y ahí está en los libros de los Hechos, sus metidas de patas, o sea, Dios no te oculta nada. Entra este proceso donde así como Jesús conoció el límite físico, Pablo llega un momento en que, y nos lo cuenta en diferentes formas el Espíritu Santo, dice que Pablo llegó a un lugar en camilla casi, pues, ¿no? Imagínate que tú seas esa persona que todo lo puede, que no necesita de nadie, y ahora tienes que estar allí dependiendo de que alguien te auxilie porque no puedes contigo. Y estaba en esa debilidad, en esa condición y orando desde esa fuente, no de fe, no de fe. ¿Sí? Razonando las cosas al revés. Es que es un mensajero de Satanás y el diablo me está ganando y tú, Padre, ¿y por qué? Y ahí alegando con Dios. Y a la tercera, logra callarse, porque eso es la instrucción divina, en silencio, en quietud. Está vuestra salvación, ¿cierto? Hola. Y entonces escucha el propósito divino. Mira, lo sencillo es entrar por allí. Entro a un proceso físico. Si yo entro directo a Padre,
aquí estoy para recibir lo que tú tienes para mí en esto. Ya entraste bien. Y si permaneces allí, pues la cosa va a ir mucho más fácil. Que una situación familiar, conflictos o lo que sea, y tú entras directo a bendición. Padre, gracias, porque aquí tú vas a hacer algo maravilloso, esa es tu promesa y yo estoy escuchándote. Ya entraste bien. Pero si primero le entras al pleito y luego te ofendes y luego te pones a orar ya todo ofendido y todo, o sea, vas a tener que vivir un proceso hasta que te calles y estés listo para escuchar. Y algunos nos tardamos años en eso. Bueno, Pablo no se nos dice cuánto tiempo le duró el problema, pero el caso es que él nos resume en el testimonio de Dios en su vida que él escuchó a Dios. Y cuando escuchó, pues para nada lo que él traía en la cabeza. Porque Dios no le dijo, ay, Pablito, fíjate que te pido perdón porque pues sí, me descuidé y bueno, pero ahorita lo arreglamos, ¿eh? No te preocupes, te quito el problema y tú síguele. No, 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 no. Sorpresa. La respuesta del padre es, no, Pablo, no, no, no. No se trata de que yo te quite el problema físico. Se trata de que tú conozcas mi poder. Se trata de que dejes de poder tú para que entres a lo que te corresponde vivir como mi hijo. Wow. Y entonces Pablo obviamente aceptó eso y entonces él testifica y dice, por lo cual ahora me voy a gloriar en mis debilidades para que en mí se perfeccione el poder de Cristo. Ya te tocó. Si no te ha tocado, ahí viene. No te preocupes. Bueno. Hoy Dios nos ha presentado a Jesús. Hoy somos invitados a conocerle. No históricamente, no en la literatura escrita, no en las enseñanzas de hombres, sino porque tú le permitas al Espíritu Santo clarificar si esto ya se inició en ti, ya tienes conciencia. Eso es como sabes que estás iniciado, es que ya tienes conciencia en tu espíritu de que tu crecimiento ocurre cuando aceptas ser igual a Él. 2 Corintios 3:18. Con la cara descubierta, sin filtros, mirando la gloria de Jesús, quien Él es, soy transformado en la misma imagen por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la razón de Dios de traernos a Jesús no solo en el momento en que le abriste el corazón, sino más importante, qué bueno que le abriste el corazón, pero ¿de qué se trata? De ser hecho idéntico a Él. Pues para que seas hecho idéntico a Él tienes que conocerle.
Y conocerle, recuerda, en el lenguaje divino, conocer no es tener un consciente intelectual, es vivir lo que Él es. Entonces, cuando aceptas el llamamiento de Dios, Dios te lo clarificó, Silvia, al decirte, se trata de que seas mi hija. Aceptaste. Bueno, habrá que vivirlo. Pero en cada uno de nosotros tiene que hacerse clarísimo eso. A ver, me has llamado a ser hecho idéntico a Jesús y yo estoy de acuerdo. Ya estamos ahí. Maravilloso. Ahora sí, las cosas pueden caminar. Porque la semana pasada vimos que el hijo nacido de Dios que no crece está en cero, está igual al esclavo. Eso es terrible. Imagínate, ya es dueño de todo, pero no vive nada. Entonces, el único crecimiento que existe es en la semejanza de Jesús. ¿Sí? En la semejanza de Jesús. Y esto es de lo que estamos hablando hoy. El ministerio del Espíritu Santo siempre va a operar para mostrarte a Jesús y mostrarte a ti en su semejanza, iniciando por el fundamento, que es Jesús nacido de Dios y tú nacido de Dios. Si eso no se establece, no hay cómo haber semejanza, de ninguna manera. Por eso algunos respingamos cuando oímos estas cosas. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo voy a igualar yo a Jesús? Es que tú no te estás igualando. Es que Dios te regeneró, te engendró, te hizo nacer de nuevo. Pero ahora viene el momento en que te aceptes ahí. ¿Sí? Y eso va a ser por obra de Dios, porque Él tiene que desbaratar todo lo que en ti no esté de acuerdo con eso. Si vives ese fundamento, entonces empieza el crecimiento. Y allí se aplica lo que hoy el Espíritu Santo nos ha llevado a ver a Jesús en la tierra, viviendo este proceso asombroso, asombroso de su perfeccionamiento para ser nuestro Redentor. Soy guiado a terminar aquí. Sé que hemos ocupado más tiempo, pero si vives por el reloj, bueno, disculpas, pero si vives por la fe, entonces todo está bien. Pero hay un punto importantísimo y es este, que la obra de Dios te lleva a operar aquí en la tierra en semejanza con Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que conforme tú aceptes vivir este proceso al que Dios nos ha estado invitando, Él te va a llevar a participar en ministrarle, en que Él le ministre a otros contigo. ¿Sí? La manifestación de los hijos de Dios, y en Romanos 8 el Espíritu Santo dice que la creación gime a una, esperando ese momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes qué es eso? Es nada más que los hijos estemos dispuestos a vivir el proceso de verdad para que Dios pueda manifestarnos al mundo. No es un evento así cataclísmico de un momento en la historia en que ¡boom! Va a ocurrir una explosión.
No, es allí en tu Jerusalén, en tu casa, en tu hogar, en tu ámbito de trabajo, en donde tú estás. Porque Dios lo describe como que Él te ha sembrado en el mundo. ¿Para qué? Para que lleves fruto. El fruto no se lo come el manzano mismo, sí. O la vid no consume su fruto, es para que otros lo disfruten. Lo mismo tú y yo estamos aquí para manifestar a Dios. Entonces, hay mucho que Dios quiere hablarnos sobre esa parte de nuestro ser aquí. Pero en su sabiduría, Él está insistiendo en el fundamento. Si eso no queda claro, si eso no queda establecido, si eso no funciona bien, el problema es lo que ha ocurrido históricamente. ¿Sí? Históricamente, tú puedes estudiar la historia desde el libro de los Hechos para adelante y vas a ver lo que la gente ha denominado como avivamientos o moveres del espíritu o qué sé yo. Eventos divinos donde lo divino se manifiesta en la tierra. Y hay milagros, y hay esto, y hay aquello, y hay... ¿Y luego qué pasa? Pues que hay mucha más gente que dice conocer a Jesús, pero ¿vive a Jesús? No. Y así vamos. ¿Sí? La historia está llena de esto. Y ha llegado a un punto crítico. Un punto crítico que Jesús advirtió, porque él dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero luego él advirtió sobre la sal y dijo, si la sal perdiere su propósito, su sabor, entonces ya no sirve, sino para rellenar calles. Y ese es el punto crítico en el que está la familia de Dios hoy, desvirtuada por su esterilidad. ¿Sí? Decimos, es que la gente ha oído el evangelio, pero el testimonio. Y esto no es criticar a nadie, no, no, no. Es escuchar al Espíritu diciéndote a ti, diciéndome a mí, porque esto es individual, ¿te das cuenta? Esto no es grupal, esto es individual. Es tú qué vas a hacer con el llamamiento de Dios. ¿Qué estás haciendo 24/7? Si el tiempo de todas esas acciones que han sido estériles con respecto al fruto del Espíritu, ya se acabó. Pero eso es maravilloso, eso es bueno, porque es tiempo de que los hijos le permitamos al Padre procesarnos como lo hizo con Jesús en la tierra para manifestarnos. ¿Sí? Que dejemos de aceptarnos en, pues yo no soy nadie, pues yo aquí, yo hago lo que puedo, pues es que a mí Dios no me llamó. No, 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 no. La palabra hablada sobre los hijos, el Espíritu Santo la dejó clara en Isaías 60. Levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor
se ha posado sobre ti. Ahora, eso no quiere decir que tú salgas a hacerte propaganda y te declares alguien en la pirámide. No, 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 no. Eso es que tú vivas las disciplinas del Padre para que Él te manifieste. Y lo que Él ha preparado de antemano para vivir contigo, las obras que Él ha preparado de antemano, tú las andes con Él, las camines con Él, las vivas con Él. Padre, nos hablas y corazones abiertos recibimos tu voz y te decimos, sí, Padre, aquí estamos, aquí estoy, para que cumplas en mí tu promesa, tu pacto, tu llamado y tu propósito. Tú eres suficiente, Padre, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y la gloria es tuya por siempre. Así que, Padre, procede en tu maravillosa obra. Y gracias por presentarnos a Jesús en este proceso de perfeccionamiento, que es asombroso. Jesús, gracias por vivirlo para ser no solamente nuestro Redentor, sino para ser nuestro sumo sacerdote, el principal ministro de justicia del reino de Dios, y para hacernos sacerdotes juntamente contigo. Gracias, Padre, por tu Espíritu que mora en nosotros y que está comprometido dado en garantía de que tú estás cumpliendo este pacto en la vida de los dispuestos, de los participantes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les abrazamos, hermanos, les bendecimos y nos gozamos en la obra de Abba en sus vidas. Bendiciones. Ágape.